Hola, muy buenos días. Me encuentro con el compañero Cruz Gerardo. Es un compañero docente y pues en este momento curso la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad CNSI de manera virtual. Y esta actividad es para la materia de educación, práctica en la educación. Hola compañero, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí. La primera pregunta es, ¿cuál es tu área de especialidad y el nivel educativo donde enseñas como docente? Bien, yo tengo dos variantes. Una es en secundaria y la otra es en bachillerato. En la especialidad básicamente es filosofía y psicología. Entonces, aquí es donde me desempeño. ¿Sí? ¿Cuál sería la definición como docente? La definición como docente, yo la interpreto siempre como aquel que acompaña, que coordina y que se motiva a enseñar. Muy bien. ¿Cuáles consideras que serían los componentes de una formación docente eficiente? Bien, pues hay varios, pero en la formación ordinariamente hay cuatro. Entonces, la cuestión ética, la cuestión pedagógica, la cuestión científica y un factor muy importante que podría ser es la cuestión del factor humanista, que es la que tenemos que impulsar en estos tiempos. Muy bien. ¿Cuál sería tu definición de enseñanza, profesor Cruz? Definición de enseñanza podría ser aquel que muestra el camino para el conocimiento, ¿verdad? No que a lo mejor transmite conceptos, sino que acompaña el proceso del conocimiento. Muy bien. ¿Y cuál sería tu definición de alumno? De alumno, aquel que está dispuesto a aprender o aquel que está dispuesto a saber. ¿Y cómo consideras que sería la definición de aprendizaje? Aprendizaje podría ser esta capacidad que se da después del querer, o sea, aquel que quiso aprender, aquel que quiso saber y aquel que hizo consciente aquello que desconocía. Muy bien. Descubrir cuál es el papel de docente en este proceso de enseñanza-aprendizaje y más en esta modalidad después de la pandemia, ¿cómo lo consideras? Recuerdo mucho lo que decía María Montessori, que decía que el alumno era el maestro. Aquí, viendo la necesidad y viendo la importancia, considero que el maestro tiene que regresar a ser el maestro. O sea, regresar a tomar el papel de maestro no quiere decir que él va a hacer todo, sino que va a acompañar en el proceso del conocimiento, porque el docente realmente no es otra cosa más que acompañar. Muy Entonces, bien. acompañar, motivar y guiar. Muy bien. Y pues, ¿cómo describirías el papel del alumno en este mismo proceso? Es que sin duda el alumno sí es el protagonista. Obviamente, como en todas las novelas y con cualquier programa, el protagonista no está solo. Entonces, siempre está el amigo, siempre está el que está acompañándolo. Entonces, el papel del alumno en este proceso es el protagonista, porque si él no quiere aprender, así tenga los mejores maestros del mundo, no va a aprender. Muy bien. Desde tu experiencia, pues sabemos que utilizas varios aprendizajes porque estás en dos modalidades, tanto secundaria como preparatoria. ¿Puedes describir la interacción del docente y el alumno con tu estilo de enseñanza? Sí, claro. Entonces, aquí, bueno, se utilizan varios, pero en este caso yo utilizo mucho el de basado en problemas. Ordinariamente me manejo siempre desde este asunto porque me gusta mucho la metodología de poner todo en duda. Entonces, también está la cuestión de competencias, habilidades. Entonces, eh, para poner todo en duda, para después, ya una vez puesto todo en duda, según René Descartes, ahora sí, volver a creer y reafirmar lo que sabes. Sí, muy interesante, profesor. Y por último, tu opinión respecto a la innovación de la enseñanza, porque sabemos que hemos pasado por diferentes modelos y diferentes procesos hasta el día de hoy. Me da la impresión de que sí hemos avanzado, aunque seguimos como miopes en algunos asuntos. Por ejemplo, a veces siento que vamos muy por el lado de lo superficial en lo académico, pero se están tomando algunas cosas como, por ejemplo, la cuestión de la humanidad, de entender, de bla, bla, bla. Pero en este tiempo de pandemia, sobre todo, yo escuchaba mucho de empatía con el alumno,
pero a veces lo interiorizaba como justificar al alumno de que no está haciendo las cosas. Entonces, a veces el método, la cuestión del aprendizaje sí ha mejorado, pero quizá lo que nos falta un poquito es todavía de ese aprendizaje que ya ha mejorado, que ya ha evolucionado, aplicarlo y hacerlo realidad en la vida. Sí, pues muchas gracias. La verdad, tus aportaciones son bastante sinceras, bastante académicas y se nota el empeño de un buen docente, ¿verdad? Felicidades, profesor, y pues le agradezco este espacio. Muchas gracias a ti y pues muchas gracias.